José de la Cruz Vergel, bienvenido a mi podcast Vivir para Contarla. Un invitado pues muy especial dada pues su trayectoria también durante todos estos años hablando de su tierra, de este pueblo que pues a todos nos genera emociones, ¿no? Diversas, pero finalmente también nos enorgullece pues ser de él, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y muchas gracias por disfrutar de este sitio tan agradable y de este trago tan sabroso que usted nos está brindando en la tarde de hoy. Para mí, de verdad que es un placer estar en su programa compartiendo un poquito con nuestra gente. Bueno, durante muchos años se ha dedicado a escribir sobre la historia de Ábrego, ¿no? Qué bueno, y también gran parte de esta intención es no hablar de la historia de Ábrego, sino hablar de su historia personal, de quién es José de la Cruz. Y bueno, nace en una vereda, nace en este valle. Cuéntenos un poco de su infancia. ¿Qué recuerda? ¿Cuáles son esos primeros momentos que tiene en su mente? Bueno, Camilo, yo nací en una vereda del municipio de Ábrego que se llama Montenegro. Yo siempre he dicho que soy montañero. Nunca he negado mis raíces e incluso he tratado de mantener mi dicción. Nací en el año 1964 en las breñas de allá de la Cordillera Oriental. De mi infancia, es que le cuento, fui amamantado durante 7 años. Uy, ¿y eso a qué se debe? Digamos, costumbres de la época y decía mi mamá que esta alimentación, la leche materna la suplementaba con 4 litros de leche de vaca, la cual mi madre bautizaba con una copa de vino de consagrar bendecida por el padre de la época. Entonces mi infancia fue en el campo trabajando, nunca, digamos, tuve como, digamos, los juguetes que tiene un niño normal. El único juguete que tuve de infancia, Camilo, fue un carro que alguna vez me regaló un quincallero, que se le llamaba en la época, aquella persona que llevaba estas mercancías de casa a casa en la vereda. Entonces este señor que se llamaba don Alfredo Contreras, a quien él mismo se apodaba San Rebusco, él llegaba a mi casa, la casa de mis padres, que entre otras cosas era una réplica, y con el tiempo lo vine a saber de lo que es la casa de los Maldonados. Y este señor llegaba y en la sala, en la gran sala que había en la casa, extendía un plástico y sobre ese plástico descargaba aquella cajada de mercancía que llevaba. Entonces ahí salían trapos de todas las clases, salían medicamentos, pomadas, sí, y entonces era muy curioso el tema porque a uno le llamaba la atención qué había en esa caja, qué había, y la alegría para uno porque sabía que dentro de esa caja venía algún trapito para uno. Me hace acordar de Cien años de soledad, de Milquíades, personaje Milquíades que llegaba con los nuevos inventos del nuevo mundo, y, por ejemplo, con un espejo, con cosas que ya eran completamente usuales, pues en Europa y en Asia, pues resultaban ser completamente fascinantes para los habitantes de esos territorios. Seguramente algo similar, ¿no? Y me trajo a... Sí, y entonces alguna vez dentro de esa caja de quincalla, como le llamaba este señor, venía un carro, un Ford modelo 54, color rojo, y ese fue el regalo y el único regalo que tuve en una Navidad allá en la montaña fue ese. Y por eso lo recuerdo tanto, ¿no? Pues digamos ahora que... Sí, lo recuerdo tanto porque, digamos, en la época, nuestro padre, el tema de nosotros era cargar alimentos, racionar animales, achicar terneros, como se le llamaba en el término campesino. Eso era lo nuestro, arreglar el camino de los terneros. Eso era, digamos, la rutina normal del día a día. ¿Por qué inicialmente cuando se dice soy montañero y no me da pena decirlo, por qué cree que hay para muchos ese concepto de que eso puede generar, no sé, cierta pena? Para mí, en mi caso, ¿Qué cree que pasa en aquellas personas que sienten que eso es algo para ocultar?
Yo le digo que pues, hay una equivocación. Yo siempre he dicho que no soy campesino, porque sería, digamos, agraviar una labor tan importante. Sería deshonrar el trabajo de nuestros campesinos porque yo no le he dado un Picasso a la tierra. Ah, ok. Yo soy montañero porque nací en la montaña y los primeros recuerdos, digamos, y el sustento para mi base histórica nació allá, nació al calor de la cocina del fogón de leña. En esos recuerdos, que supongo ya son remotos en su memoria, hay olores de pronto que logra todavía tener en su mente. Sí, camino lógico, digamos, el olor al corral es muy particular porque digamos que fuimos unos montañeros que vivíamos el sustento que nos daba el ganado. Hay otra cosa que particular y que desapareció de nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo era común también ese olor a las 5 de la tarde a pescado asado. Eso, eso ha desaparecido. Y digamos que en las noches allá en la montaña, nuestra madre, era una cocina grande, de tapia pisada, pero había una parte, digamos que era de bareque, por donde entraba la luz y salía el humo. Dentro de ese fogón grande, en un rincón, por lo general permanecía un bulto de sal que era para el ganado. La colocaban allá para que no se reviniera, porque el calor le ayudaba. Entonces, a esos tipos 6:30, 7 de la noche, llegábamos todos a la cocina. El uno se sentaba allá encima del bulto, otros dos por ahí en el fogón y nosotros alrededor de esa mesa. Y mientras que nuestra madre nos hacía una guapanela, no con panela, sino con miel. Era una leche con miel, sí, nos hacía unos plátanos asados. Siempre, siempre, todas las noches había algo que degustar a esa hora. Y mientras nuestra madre preparaba así estas preparaciones, siempre nos contaba historias de vida, tanto de ella, y nos contaba una serie de cuentos que guardaba en su memoria prodigiosa. Aunque ella nunca, digamos, ella decía que había aprendido a leer y escribir y que la fiebre del tifo devoró todo este conocimiento, sin embargo, grabó para la posteridad cuentos, leyendas, mitos, malas vivencias, sobre todo de un sitio donde ella se crió, que fue Cuesta Boba. Entonces, todas las noches nos alimentaba con esto, Camilo, y había una historia particular, había una historia que ella contaba que era de Santa Genoveva. Y por lo general, cada vez que contaba la historia, que prácticamente la obligábamos a que nos las contara, terminábamos llorando por lo cruel de la historia. ¿Sí? Entonces, es algo que digamos, nos marcó, en el caso particular, porque no teníamos estudios, ninguno de mis hermanos tuvieron la posibilidad de llegar a una escuela, porque la escuela quedaba muy retirada. Entonces, digamos que mi padre viajaba mucho, Camilo, y en esos viajes a Gamarra, viajaba mucho a Gamarra, Huachica, por allá en el tema de arrear ganado, en el tema de visitar familia. Entonces le daban algunas revistas evangélicas, llegaban allá al campo que recuerdo tanto, las colocaban debajo del único colchón que había, porque el único colchón que había en mi casa era el de mi papá y mi mamá. El resto dormíamos en unos catres de cuero. Entonces, yo sacaba esas revistas y empezaba a leer mentiras, porque no sé, nunca había llegado a la escuela. Entonces mi papá decía, a este hay que darle estudio porque este puede servir para algo. Y él empezaba a darnos nuestras primeras clases, pero él era un campesino montañero áspero. Él se ponía sus antiparras, agarraba su correa y empezaba. Nos sentaba en el empedrado del corredor y empezaba a veces, tenía una cacografía que ninguno le entendía. Y para de contar, Camilo, porque siempre terminaba uno aporreado, porque no le grabábamos, aquellas lecciones de lectura que empezaba él a darnos allá en la montaña. Pensaría entonces, o me atrevo a pensar más bien, que su mamá fue fuente de inspiración en esa capacidad del relato, ¿no? Que más adelante usted seguramente quiso hacer a través de la escritura. Es decir, contar los cuentos no es un arte fácil, requiere una ciencia, requiere una experticia, una habilidad, muchas veces debe ser innata, ¿sí? Esa capacidad de contar historias y esas historias que logren llegar, ¿no? Que se logre transmitir algo con ellas. Me imagino, según lo que me acaba de decir, su mamá fue esencial en esa
digamos, en el proceso mío fue esencial, Camilo, porque ella todas las noches, como le cuento, hacía esa rutina, era diaria. Antes de rezar el rosario, porque después de esto, de la reunión en la cocina, pasábamos al aposento a rezar el rosario. Pero digamos que ella tenía esa habilidad para contar, para guardar, tenía esa memoria prodigiosa, y digamos que todo ese cuento de la luz corredora, del cojito, del judío errante, cada noche es algún espanto de esto, ¿sí? Y eso, mire, eso tenía su trasfondo. A esa hora el que no orinó, mi amigo, el que no cogió monte, le tocaba pedir ayuda a 1, 2, 3 para salir por el miedo que producían aquellos cuentos en su momento. Ok, sí, y gran parte también de lo que he visto, o incluso he escuchado de sus obras, pues nacen seguramente esas vivencias en el campo, en la rutina diaria, por ejemplo, en el tiesto de barro, ¿no? En la arepa hecha Sí. con leña y demás. Y que de alguna manera para usted no es, porque lo que yo logro percibir a veces es que hay gente que quiere eliminar esos recuerdos, ¿no? Porque lo atan de pronto a la pobreza, a ciertas limitaciones y demás, pero en su caso siento que le genera, por el contrario, nostalgia, ¿no? Y ganas de que siempre estén presentes ahí. Sí, Camilo, yo creo que fue una infancia bonita. Digamos, había abundancia dentro de la limitación de lo poquito que existía, que era el plátano, yuca. Por ejemplo, recuerdo un tema particular con las carnes. Por lo general se mataba en el potrero, se rodaba algún animal y esa carne la tomaban, la salaban, Camilo, y luego la colgaban encima de una vara del fogón. Y esa carne, ya digamos, oreada y ahumada, duraba aproximadamente 3, 4 meses allá, que eso era, digamos, un tema particular, la base de la alimentación. Recuerdo que las Navidades, la abundancia de las Navidades, cuando nuestro padre mataba el cerdo más grande que había en la finca, y sí, y él una vez empezaba a hacer lo que llamaban los bocados para sus familiares que vivían aquí en el pueblo, en la Soledad, y a la vez él cuando regresaba llegaba con la arroba de harina para los buñuelos. Entonces una vez hacían esas vasijas, hacían los buñuelos, Camilo, era algo particular. Echaban los buñuelos en el mismo saco donde venía la harina y los colgaban a la viga. Y eso era común en Ábrego, en la familia. Los colgaban para allá para que, digamos, permanecieran algunos días y no fueran, digamos, comidos de una sola vez, sino que guardaban como este tema. Entonces siempre recuerdo eso, los sacos de buñuelos colgados a las vigas llenos de manteca. Wow. Pero, o sea, digamos, acabo de ver en su relato, pues yo estaba, por ejemplo, citando que había escasez y demás. Evidentemente comparando con pues con la realidad de una actualidad en la cual estamos siempre, pues, como en ese afán de cosas materiales, del tener el carro, la casa lujosa y demás. Usted dijo, no, yo escasez nada, tuve abundancia porque, y recuerdas eso, ¿no? Porque en diciembre se mataba el cerdo y demás, y lo recuerdas eso, o sea, quiere decir que ha entendido durante su vida qué es lo realmente esencial. Constancia, sí. A mí, digamos, Camilo, y después de esto, digamos, ya se presentó, digamos, ya uno conoció, digamos, en la montaña sus miedos, conoció todo este proceso, digamos, de formación alrededor del tema de mi madre. Y entonces ya el tema, digamos que como las enfermedades de mi padre, el hecho de que mis hermanos mayores habían emigrado, y lo mismo que se presentó alguna vez una época de invierno y se llevó, hermano, parte, digamos, de lo que era de Pancoger, digamos, la erosión se llevó las huertas, se llevó el gallinero de mi madre con más de 100 gallinas que mantenía en el patio, y digamos que eso como que marcó el hito para venirnos a vivir ahora. ¿Cuántos años tenía cuando llegó ahora? Tenía 7 años. Digamos que ya mi madre le dijo a mi padre, ya, ¿qué hacemos 2 viejos aquí enfermos? Debemos irnos para el pueblo. Pero yo tenía una particular, yo tenía un espanto de ir al pueblo, Camilo, que era la escuela, hermano.
Yo la escuela, usted me hablaba de la escuela allá de esa montaña y era como si me hablara el diablo. Porque los cuentos que escuchaba de la escuela era el capirote de burro, era la regla, era el juguete, eran los castigos. Y eso para mí, yo voy a escuchar de la escuela ya parado debajo de la cama, hermano. ¿Cuál fue seguramente tiene usted un recuerdo, la primera foto de lo que fue llegar al pueblo? Yo recuerdo del pueblo cuando bajamos de la montaña, Camilo. Mi padre por mucho rato cargó leña, hermano. Eso bajó cargas y cargas de leña. No tengo, él que viajaba mucho, tenía ese conocimiento que había gas, que había otros temas. Pero este señor cargó leña, hermano, por mucho tiempo. Bajaba y bajaba y bajaba leña. El día que nos finimos, ya para cuando marcó, digamos, el inicio de venirnos, como te digo, la única cama que había de mostrar era de mi padre. El resto dormíamos en unos cátares de cuero, que imposible de arrancar, pues estaban clavados a la tierra. Entonces, digamos como que el inicio de eso fue que mi padre buscó un carpintero y mandó a hacer 2 camitas, Camilo, de un cuerpo. Y el carpintero, recuerdo el nombre, se llamaba Ramón Calderón, que había venido del otro lado de la montaña. Y este señor hizo esas camitas, las pintó de rojo y verde con florecitas. Y bueno, fue la hora de partir. Y sí, y arrancamos cualquier día, arrancamos dejando, usted sabe, toda la nostalgia del camino, parte del llanto nos acompañó porque era dejar todo. O sea, ¿recuerda que hubo más tristeza que emoción? Sí, yo traía, como le digo, entre mis espaldas el miedo de la escuela, porque ya habían dicho que iba para la escuela. Traía eso en tema de enfrentarnos a algo nuevo, porque al pueblo había bajado una sola vez. Yo el pueblo lo conocía una sola vez, ¿sí? Y eso es una experiencia nueva. Entonces llegamos, en nuestras mulas, llegamos a la soledad donde vivían los abuelos, Camilo. Y sí, eso había una montaña de leña. Y recuerdo que el trasteo de la soledad al pueblo fue en una volqueta. Y iba más leña que trasteo, porque el trasteo eran las 2 camitas, hermano, y para de bola, las 2 muditas de ropa, porque eso en el momento era así. Eso no había más trasteo, y el canasto con algunas gallinitas, y eso no había más. Entonces, ya, y el mismo hecho, Camilo, el mismo olor a combustible de los carros era novedoso. Ok, claro. Era novedoso. Y es así como arrancamos del abuelo en horas de la tarde y llegamos a la calle, a la famosa calle Real, a la casa del abuelo, que antiguamente había sido del abuelo. Y llegamos allá, la experiencia nueva. Eso era novedoso, ver pasar una cicla, ver pasar un carro, eso era un espectáculo para uno. Y recuerdo tanto de esa época, Camilo, yo conocía, del hielo conocí el granizo que caía en la montaña. Y recuerdo que de Luis Sánchez, todo Luis Sánchez que tiene la tienda, vendían helado, hermano. Y usted sabe lo que salía una delicia de helado de un termo de eso, un termo verde. Y mi padre me daba la rienda que me comía todos los helados que pedía, hermano. Eso era una delicia. Como le digo, yo por antonomasia conocía el granizo, yo no conocía el hielo ni el helado, ni mucho menos. Del monte, en la montaña, conocía de chicle y que alcancé a conocer los chipos. No conocía otro dulce ni más nada. Y eso para mí, vea, me marcó. Eso fue algo que me marcó en el momento. Otra vez me hace acordar usted a 100 años de soledad, cuando el papá lo llevó a conocer el hielo, pues, con la frase también que comienza la novela. Para las personas de hoy en día, pues parece completamente inverosímil que pues, es que el hielo lo dan por hecho, ¿no? Como que, Sí. que está por allí, pero claro, era en una época donde eso era, digamos, no era habitual, ¿no? Tener siempre una nevera, un refrigerador, nada y demás. Bueno, ¿y cómo le fue entonces con la escuela? ¿Finalmente fue tan terrible? Párale bola, llegamos. Yo venía con 2 traumas, el de la escuela y el del granizo, hermano. Resulta que una vez que mis padres, antes de venir, viajaron a visitar a su familia, se arma aquella tormenta, hermano, y cayó granizo. Pero yo, digamos, no agarré como ese trauma, no por el granizo en sí, sino del escándalo de la cuidandera. Como eso era tanto el granizo, Camilo, esta señora se daba en el pecho, pedía perdón que ella se iba a morir, pues nos traumatizó. Yo escuchaba de granizo, de tormenta, y después ella debajo de la cama, allá, y por lo general me dormía allá, ¿sí? Entonces, bueno, ya llegamos, y el tema, sí, y todo el mundo llegaba, hermano, y yo el que decía, don Alcides, mi padre, eso esperaba que ponerlos en la escuela, vea, eso era madrazo entre pecho y espalda para que decía eso en mi casa.
Y bueno, llegó el día que sí, llegó el mes de enero y para la escuela, hermano. Tuve la fortuna de estudiar en el parque en una escuela privada que era de la señorita Josefa Alba. Ok, sí lo he escuchado. Sí, mi padre, allá estudiaba la crema innata del pueblo. Okay. Los únicos montañeros éramos nosotros. Allá usted veía a los pelados en sus recreos, era con sus galletas, con sus chitos, con sus frutas. Y los montañeros lo que nos echaban en un bolso, hermano, era una arepa enrollada en una hoja de plátano y una botella de café. Esa era, digamos, la merienda de nosotros los montañeros, de mi hermano y yo que habíamos entrado a estudiar ahí en la escuela. Sin embargo, hermano, el primer día que yo vi la escuela fue el amor de mi vida. Incluso me gustaba tanto que me colocaran tareas, hermanito, que yo llegaba y cuando llegaba a la casa ya tenía las tareas hechas, me sentaba en los andenes y las hacía. O sea, eso fue un amor a primera vista con la escuela. O sea, todo ese espanto, todo ese cuco que habían creado en mí desapareció al ver que esa no era la realidad, hermano. Y digamos, cuando se estudiaba era en la cartilla Charlie. Y digamos que ya como a los 2 meses de estar estudiando yo había pasado esa cartilla de pasta a pasta, porque me gustó demasiado la escuela y se me facilitó, ¿sí? Y tenía, pues, las enseñanzas de mi padre, que en la casa la correa, pues, siempre en algo ayudó. Y entonces, bueno, estudiamos, entramos ahí, y con tal suerte que de kinder nos promovieron a segundo. Y tuve otra anécdota en segundo, Camilo. Llegué a segundo, hermano, y yo veía que algunos de los niños que estaban en segundo escribían en letra recorrida, hermano. Y yo me preguntaba entre mí, ¿será que esta vaina aquí en segundos así? La vez que hace la recorrida, hermano, y qué tema para unir las letras unas con otras para que quedaran recorridas, en la cual cuando a los meses pude ver que no, que eso era un tema. Pero aprendió a hacerlo igual. Aprendí a hacerlo, sí. Entonces termina, digamos, hasta, me imagino que era hasta cuarto primaria, creo que había, no, hasta cuarto bachillerato. No, cuarto primaria, ¿era? ¿Cierto? No había bachillerato en Ábrego. Sí, había bachillerato, ya había, digamos, cuando estaban en ese proceso, digamos que están en el proceso, porque ya está cuarto bachillerato en el colegio, nosotros estábamos todavía en la escuela. Yo estudié en la Escuela Urbana de Varones y por ahí haciendo, creo que el 4º año, nos llevaron a inaugurar la Escuela San Rafael. Yo hice un año allá con el profesor Rafael Pérez, en honor a él se le dio ese nombre. Y después regresé a hacer el 5º de primaria de la Escuela Urbana de Varones con el profesor Salvador Carrascal. Yo creo que en mi vida como estudiante, digamos, en lo que quizás hoy soy, le debo parte a este profesor, un excelente profesor en su metodología, en su pedagogía. Y hay muchos, con muchos aprende uno, pero hay profesores que en verdad lo marcan. Y yo creo que este profesor para mí me marcó por la forma en que daba las clases, Y supo de él, supo finalmente, sigue vivo. Sigue vivo, sí, él se fue de Ábrego, está en la ciudad de Ocaña. Y sí, muchas veces me lo he encontrado de nuevo el profesor, pero yo creo que el profesor Salvador para mí marcó un hito en el tema educativo. Bueno, pues un saludo al profesor Salvador que hizo bien su tarea, ¿no? Hizo bien la tarea. Porque la pedagogía es un reto tremendo, ¿no? No solamente es pararse a echar un cuento, sino el reto de que ese discurso cae y sobre todo dejar esa semillita de querer hacer más, de querer investigar más, de querer conocer más, ¿no? Sí, pues sí, hermano, en uno, porque es que uno ve que muchas veces el conocimiento es como una botella y llenarla y no te enseñan a pensar, no te enseñan digamos, van a la verticalidad, no a la horizontalidad. Te enseñan que una silla es para sentarse y no sirve para más nada. Cuando una silla puede servir para muchas cosas. Entonces, este profesor como que lo enseñó a uno a pensar así, mire, que hay más de esto, hay aquí que... Sí, yo creo que es con él inicia el 5º año de primaria y creo que fue fundamental el proceso. ¿Y su bachillerato lo terminó acá? Camilo, yo empecé el bachillerato, fue, digamos que fue una alumna aceptable. Cuando, por lo general, hay una particular, soy muy malo para las matemáticas. Entonces, por lo general, el primer periodo de matemáticas, que era tan difícil, por lo general lo ponía en 10, el primero, para poderme ir bajado el resto. ¿Sí? Digamos, bueno, llegué, hice el primero de bachillerato, logré alguna beca por el SENA. En el segundo año de bachillerato resulta que todos mis compañeros se habían quedado en primero, perdieron el año. Y eso fue traumático para mí, tan así que me retiré del colegio.
me retiré del colegio y tenía un hermano que vivía por los lados de la Sierra de Perijá y un día llegó de visita a mi casa. Venía de una recuperación de algunas heridas que había tenido por allá en un problema. Camilo y dije, yo me voy. Y en la casa yo no estudio más, ya me voy y formé la trinca. Y entonces el día que mi hermano se iba a ver, me acosté con él y me amarré de una mano con una pita y le amarré el pantalón del si este se para, este me despierta. Qué creativo. Sí, si este me para, este me despierta y me tiene que llevar porque se llama madrugada. Y así fue y me fui con él, hermano. Llegamos allá a la Sierra de Perijá, él tenía algunos cultivos de tomate, hermano, pero en una pobreza absoluta. Allá el alimento de nosotros diario para el desayuno y comida era arepa con cebolla y tomate y a veces logramos conseguir algún aguacate. Y para los almuerzos por lo general era arroz con, por lo general eso es lo que nos fiaban, el arroz con salsa de tomate. En la casa permanecía siempre una caja de salsa de tomate, de allí que la aborrecí. Sí, entonces el almuerzo por lo general, el único gusto que llevaba el arroz era la salsa de tomate. Ahí duramos un tiempo, Camilo, y de ahí nos fuimos, de esa finca nos fuimos para otra finca ya digamos abajo del pueblo, estoy hablando de San José de Oriente, y allá empezamos en el tema era una finca que había comprado algún familiar y le estaban haciendo. Entonces empezaron el tema de rocería de potreros, de cercar esa cuestión, pero llevados, Camilo, llevados allá y empezamos, y esto no puede ser así. Estaba el tema de la bonanza Marimbert. Entonces, cualquier día alguien dentro de ese lleve que teníamos dijo, no, venite, vámonos para arriba, para la Sierra de Perijá, y vamos a cuidar por allá una marihuana que había, hermano, y llegamos allá. Y sí, allá duramos como unos 15 días cuidando este material. Cuando alguna vez mis hermanos iban subiendo para la parte alta de la Sierra de Perijá y me convidaron, que vamos a echar un cultivo por allá, hermano, y arrancamos para la parte de Venezuela. Y allá llegamos y sí, empezamos a hacer el cultivo, Camilo, y esa cuestión. Y una tarde uno pensando en la noviecita del pueblo, dije, no, el que se va soy yo, hermano. Yo no nací para esto. Y arranqué de allá, le dije a las 6 de la tarde, eso eran más o menos 18 horas de camino. Dije, el que se va soy yo. Entonces un hermano que estaba dijo, ¿cómo te ocurre que te coma un animal? Porque eso era montañoso. Digo, espérate, yo te saco mañana y sí, al otro día. Y regresé a mi tierra, Camilo, regresé a la finca y allí me dediqué a trabajar esa cuestión para hacer para alguna ropa. Y de allí sí, arranqué nuevamente con el pueblo con el deseo de estudiar y hacer nuevamente al Colegio Santa Bárbara hasta el año quinto de bachillerato cuando me expulsaron. Y ahí fue donde pasó a la profesora en la mitad del salón a un escrutinio. Eso fue suave, éramos un poco inquietos. Alguna vez, yo creo que en paz descanso, porque creo que está muerta. Alguna vez era bastante inquieto, era bastante rebelde en su momento. Y alguna vez alguna profesora, digamos, tenía sus fallas pedagógicas, como las tienen todos. Pues. Y usted sabe que uno como de rebelde en el tema, y cualquiera le da papaya y voy a aprovechar. Entonces, sí, tomamos una silla, la pusimos una mesa redonda y sentamos a la profesora y agarramos alumno por alumno. A ver, ¿usted qué quiere decir de la profesora? Uno por uno, hermano. ¿Y en qué terminó eso? Pues eso terminó en un llanto de la profesora. Y una pena de la verdad ya para mí, porque en verdad eso fue una falta de respeto. Considero ahora, ¿no? En el momento no, eso era una revolución, hermano, y eso había que hacerlo. Claro. ¿Y entonces cuándo vino la etapa de Lo Perena? A mí, resulta que a mí me cancelaron la matrícula en el Colegio Santa Bárbara. Me cancelaron la matrícula por el año 1983 y años siguientes. Juicioso, supongo. Por juicioso, si era muy juicioso. Bueno, me cancelaron matrícula, traté de entrar al Caro, ya el cuento estaba regado en el Caro, no me recibieron en el Caro, traté de entrar al José María Arevalo en la playa, nada, hermano, traté por Cúcuta, viajé algún tiempo a Bucaramanga, ya vi que no pude hacer la vuelta. Entonces decidí, no, yo tengo que estudiar y la mía también era estudiar, hermano. Eso era algo innato en mí. Yo tenía la familia en un pueblo que es un corregimiento de La Paz que se llama San José de Oriente. Tenía casi toda la familia que por un problema que tuvieron en el pueblo les tocó irse. Y los tenía allá y llegué allá. Y hermano, y la meta era a mí, me podían hablar de todos los colegios del Siropupo, me podían
hablar de cualquier colegio de Valledupar. No, la meta la tenía clara, era Los Perenas. No sé por qué, pero yo tenía claro que tenía que ingresar a Los Perenas. Llegué a ese pueblo y resulta que le dije a un primo que tenía conexiones políticas y dice, hermano, yo necesito entrar a Los Perenas. Y usted para entrar a Los Perenas con el diputado fulano de tal y con el senador tal y tiene que trabajar política. Entonces, ingresamos, digamos que nos metimos en un cuento que se llama Movimiento Liberal de Avanzada que manejaba el doctor Milciades Cantillo y Álvaro Borón Cuello. Estos eran como los líderes de ese movimiento y el diputado era un señor que llamaba Se me encontraba Cachaco. Entonces yo le dije, hermano, yo les fui a trabajar la política, vamos a hacerlo así, porque ya tenía como ese tema de liderazgo nato. Y me dice, sí, hágale y yo le hago la vuelta para que ingrese a Los Perenas. Y sí, empezamos a traer el tema político unos meses cuando ya se iban a venir las casas y yo veía que nada. Un día lo llamé al diputado, mi hermano, dijo, listo, vamos a la Secretaría de Educación para que le validen el tema con ese chicharrón que llevaba, hermano. Entonces llegamos allá y me dijo, lo primero que me exigieron era que tenía que validar la primaria. Y yo no tenía, digamos, certificado de primaria. Entonces validé la primaria en una escuela que se llama Puente Zuleta, de un barrio parado, de los más abandonados de Valledupar. Y ya con ese documento se los entregué al personaje Camilo y cuando llegué, digo, tome, usted es alumno de Los Perenas. Entonces allá hice el 10º H en el Colegio Nacional Los Perenas, el único cachaco que había en el salón. De repente haciendo, pues de pronto un escrutinio, o sea, tal vez pues en ese momento no era consciente pero de repente no coincidió con algún estudiante que luego fue alguien representativo, por lo menos en la música, porque, tengo entendido que en el Los Perenas, pues, muchos de los grandes artistas vallenatos también se formaron. En el tema conocí a un muchacho que, no sé si, es un muchacho apellido Pulido, que tuvo una orquesta muy importante de renombre, y resulta que Camilo le había echado una anécdota del tema. El tema que en Los Perenas para mí eran los centros literarios. Ese era el cuello de botella mío, porque resulta que todo Berraco componía. Entonces llegamos al centro literario y bueno, listo, cada uno. Entonces llegaba un man, salía cualquier alumno de ellos y decía, bueno, profesor, yo voy a interpretar una canción de mi propia inspiración que compuse el día que llegué al colegio, ¿no? ¿Y yo qué? Yo ni silbaba, man. Entonces yo siempre ya del gusto en los centros literarios tenía que conocer unos compositores muy buenos como un tal Diomedes Segundo Cartona, excelente compositor, un muchacho Calderón, y siempre estaban, digamos, en torno a la música. Pero había una cosa particular, las niñas del salón, Camilo por lo general le decían, ay, que ustedes, ¿cachai? Que lleven serenata, ¿qué tal? Yo quizá era el más pobre de la clase, Camilo, porque, párale bola, yo me había ido derrotado, y yo vivía allá, de hacer vueltas en los bancos, de un familiar hacer vueltas en los bancos, llevarle la contabilidad, y yo vivía de las monedas que quedaron. Yo vivía de eso. Y vivía en un barrio, digamos, cerca de Hurtado, creo que se llama Azucarbuena, y había muchas pocas casas. Estaba la casa de Emiliano Zuleta, estaba la casa de los Pimientas, y había la casa de un juez y la casa de nosotros. Eso era muy solo por allí. Y entonces todos los días me tocaba que cruzarme casi todo el valle para llegar a Los Perenas. Pero que da la casualidad que un familiar tenía una concesionaria de carro. Y entonces, por lo general, en la tarde, como era tan lejos, tenía que cruzar casi todo el valle, él me recogía todos los días casi en un carro distinto. Entonces, en el colegio, ese cachaco tiene plata, el cachaco tiene plata. Y yo bien. Bueno, y cuénteme algo, ¿el acento lo mantuvo o cómo fue? Sí, el acento lo mantuve. Porque es un acento, es decir, estamos hablando de dos acentos muy marcados, tanto el acento acá de la provincia como el acento costeño. No, yo siempre lo mantuve. Entonces, decía en el salón, aquí vamos a hablar de vos, decían. ¿Sí? Okay. Y había otra cosa particular, Camilo, por lo general, yo trabajaba, yo digamos que superé esa etapa que vivía para los lados de Hurtado y llegué a vivir a Cañaguate. Yo vivía en la 13, Cañaguate, el barrio antiguo de Valledupar. Entonces yo de Cañaguate iba a estudiar y empecé a trabajar en un mercado, en el mercado de Valledupar. Entonces yo por lo general todos los días tenía que pararme 3 y media de la mañana para el mercado, regresaba a las 11 de la mañana a bañarme para irme para el colegio. Pero había una ventaja, yo iba repitiendo años, hermano.
y digamos eso por donde me tocaran daba resultado. Entonces yo llegaba y salía de La Perena a las 6 de la tarde y entraba a Cañaguate donde tenía una novia, ahí comía alguna cosa y me iba a estudiar a una academia y estaba haciendo un curso de electrónica y electricidad y allá digamos que estudiaba a 10 de la noche. Entonces digamos que tenía una jornada como bastante apretada. Pero por lo general en el tema, para retomar el tema de las composiciones, había un caso particular de las niñas, decían, hey, cachacos, ustedes, ¿qué tal? Que tienen plata y ustedes, que el otro. ¿Por qué no nos llaman una serenata? Y yo tenía unos compañeros que eran muy malos, eran muy viejitos, dijeron de por allá de Atornuevo, Guajira, del Guam, de esos sitios de por allá de la costa. Porque resulta que coincidió que a todos nos habían colocado, a todos los que venimos de otras partes, expulsados, nos ubicaban en un solo salón, hermano. Eso veníamos Candela. candela. Entonces llegamos allí, hermano, y entonces que era la niña que, que no nos llevan una serenata, que ustedes querían jodiendo para allá y para acá, porque uno tenía la ventaja, Camilo, en La Perena, si no quería estar en clase, salir no había ningún problema, no había falla, no había nada. O le daba la vuelta a la silla, miraba hacia la pared atrás y no había problema. Y yo tenía una particularidad, lo que le comentaba por el tema de trabajo y el tema de estudio y eso, por lo general las 2 horas, las dormía, las 2 primeras horas en el colegio. Y entonces era, cacha, Vergel, échase agua, hermano, Vergel, que échase agua. Entonces ya todos los alumnos sabían que era bueno. Entonces los alumnos, pues, déjelo dormir, que él da rendimiento, y por lo general dejaban dormir, ¿sí? Al principio. Entonces tenía esa ventaja que uno podía salir tanto al patio como a la calle. Entonces en la calle había una chaza de un tal Chano. Entonces entre todos compramos la piponcita de antioqueño, hermano, y compramos una bolsa de gol. Entonces, permiso, profesor, y uno salía a tomar su traguito, se echaba un gol y para la clase, digamos como deja de. Entonces era que el tema, la muchacha que la serenata. Entonces teníamos unos compañeros muy malos. Entonces, ¿qué hacían? Había un amigo que trabajaba en un criadero de caballos. Entonces este man iba y recogía los orines de la yegua. ¿Sí? Y párale bolas. Y se conseguían un burro, Camilo, y llegamos de donde iban a dar la serenata, entonces llegaban y le regalan los niños de la yegua a la ventana y acercaban el burro. El burro no le era en honor de los orines de la yegua formaba la totazón, hermano, y eso era la serenata, eso también enseñaron. ¿Cuál es, digamos, ya en retrospectiva, cuál podría usted identificar como la etapa más feliz de su vida? Yo creo que La Perena. Es que, digamos, parece que la pregunta fue un salto o un corte muy fuerte, pero es que al escucharlo hablar como con emoción, de verdad se le nota como en esa remembranza, se le nota alegría y por eso quise... Porque es que La Perena, Camilo, representa muchas cosas para mí, sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje. Yo en La Perena, lo que fue de filosofía y español, aprendí demasiado. Vean, nosotros le cuento una particular, tenemos un profesor de español que eran bloques de clase. Y era tan excelente ese profesor que le decimos que continuara en los recreos. Wow. Muy bueno. Y igualmente el tema de la filosofía, aprendimos mucha filosofía allá. Y estaba estudiando allá, Camilo, digamos que a final de año seguía becado, seguía, digamos, exonerado de exámenes finales por el rendimiento. Entonces, La Perena, desde todo un punto de vista emocional, por el tema folclórico, marcó una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que el hecho de que a mí me hubieran expulsado y el hecho de llegar allá, pues, digamos que representó en mi vida algo fundamental en el proceso de formación. Y estando allá, algún día estaba estudiando allá y estaba en el salón, cuando yo vi un hombrecito pequeño que iba hacia la rectoría, yo dije, ese man lo conozco, pero está bastante lejos. Era el profesor Luis Alberto Tarazo, que iba a saludar al profesor Álvaro Sprocker, que era el rector de La Perena. Y yo dije, voy a saludar a este man, porque cuando venía de regreso me retiré del salón y fui a saludarlo y tal. Profe, yo estoy estudiando aquí, mire, ¿qué tal? Y cuestiones. Él me decía que había aceptado la rectoría del Santana, que estaba en Barranquilla. Le dije, profe, el problema yo quisiera regresar, pero el problema fue que allá estoy con matrícula cancelada y ese tema, y usted sabe. Dijo, mijito, váyase, conmigo no tiene problema, váyase a estudiar allá, yo lo recibo. Y así retorné nuevamente al Salvador. Ah, wow, o sea, fue una gestión que salió de improviso. Sí, un tema. Digamos, a pesar de esa situación que al parecer era bastante alegre y feliz para usted, pues al parecer extrañaba igual el pueblo. ¿Qué extrañaba? ¿En qué pensaba
Yo creo que los amigos nos marcan a uno, Camilo. Yo creo que los amigos, no tanto la casa, porque la casa uno hace hogar en cualquier lado. Uno extraña, pero uno crea hogar. Bien o mal uno crea hogar donde va. Yo creo que los amigos, el ambiente del pueblo, sí, eso como que ala, arra, Esta tierra en particular, ¿no? sí, en particular los sitios, los cuentos, qué tal, que esto, que lo otro, eso amarra. Yo creo que Clima eso, también, ¿no? y el clima, y sobre todo eso, Camilo, porque desafortunadamente dentro de las limitaciones económicas que tenía, no tenía para un ventilador. Yo por lo general dormía en un zaguán, hermano, donde la plaga me daba y me daba porque para poder buscar algo de frío, hermano. Entonces, a veces a veces dormía en un patio de algunos palos de mango, allá tiraba la colchoneta, allá dormía por la calor. Wow. Bueno, de pronto yendo un poco más allá, ¿cuándo siente que nace como es ese gusto por la escritura? Porque también para contextualizar que a quienes estén viendo, yo sé que la mayoría de quienes estén viendo este video ya saben quién es usted, pero digamos que usted se caracteriza además, o entre otras cosas, por ser pues un historiador empírico, podemos decirlo, pero muy apasionado por la historia de este pueblo y que ha dejado plasmado en 10 libros, ¿no? Pero ¿cuándo nace ese? Yo por lo menos hasta hoy tengo pues el gusto de conocerlo personalmente, pero sin duda ya hace mucho tiempo había escuchado usted. Pero ¿cuándo nace ese gusto por la escritura? Como le digo, quizás que aquel profesor que tuve en La Perena y el refuerzo que hizo el profesor Jairo Soto, digamos que estaba como en uno. Alguna vez estaba por allá dentro de esos corre-corres de la bonanza marimbera, estaba por allá por un pueblito muy bonito de Indio, se llama San Sebastián de Rábano, o se conoce también como Nabucimaque. Entonces alguna vez hablando con un amigo, por una casualidad que fui a traer un mamo, hermano. ¿Un qué? Un mamo. Un mamo es, digamos, el curandero de los arhuacos. Ok. Fui a traer un mamo por alguna enfermedad que tenía mi madre. Ese mamo se llamaba Ignacio, digamos en español se llamaba Ignacio Torres. Era un mantor con una pata chueca y esa cuestión. Y hablaba con Ignacio y le preguntaba por qué. Entonces él decía que esa enfermedad, que él era así porque otro mamo le había colocado esta enfermedad. Yo bajé este mamo por una enfermedad de mi madre. Y entonces en el tema, Camilo, del hablar y esta cuestión, entonces este mamo me comentaba de que, digamos, la historia de ellos, la historia real, la historia primigente de ellos se estaba perdiendo porque no estaba escrita. Estaba escrita lo que el hombre blanco había hecho y que ellos no tenían como un fundamento histórico. Y me puse a pensar, y nosotros estamos igual. Nosotros no sabemos de dónde vinimos, no sabemos, nosotros sabemos si fuimos poblados, fuimos fundados, qué pasó. Sí, o sea, había tradición oral, pero Tradición oral. Entonces está toda la tradición y la historia. Pero la rigurosidad que exige digamos, en la tradición escrita es diferente, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo quisiera saber cómo es ese proceso que va o sea, el proceso estrictamente técnico, como por ejemplo la investigación, hasta el mismo proceso creativo de imaginar el libro, ¿no? Yo conté con la fortuna, Camilo, que nunca me equivoqué en las personas que digamos, que molesté en un principio para entrar el tema histórico. Yo, el primero que consulté fue a don Gerardo País García, el presidente de la historia de Ocaña, de la cual soy miembro correspondiente a este momento. Qué bien. Tengo entendido que Álvaro es un ¿no? Que... Sí, Álvaro Dangón Uribe, un historiador a nivel nacional. El doctor Mauricio Tobar, del Archivo General de la Nación. Digamos que supe como rodearme de las personas y digamos que estas personas me inculcaron que lo más importante era el acervo histórico. Lo que está en los archivos es la verdad y ahí no hay mentira. Porque hay una cosa particularidad. Usted le puede echar mentiras al rey y el rey nunca iba a venir a comprobar, no, Camilo, sí, esto está mal, porque el rey nunca iba a venir. Usted le podía echar todas las mentiras que fuera al rey, porque el rey jamás iba a venir. Pero no le puede echar mentiras a la Real Audiencia, no le puede echar mentiras a los cabildos ni a los gobernadores, porque esto sí venía en cualquier momento. Entonces, digamos que mi fortuna fue contar con estas personas que me dieron la rigurosidad
en el tema histórico, está en los archivos y es por ahí. Y digamos que fui reconocido dentro de la academia por eso, por las notas históricas. Yo siempre escribo con notas históricas, pie de página, con notas hechos donde pueden encontrar la información. Genial. Ha sido la iglesia seguramente como resguardo, ¿no? De esa historia. Digamos que la iglesia sí, digamos que aquí hay un archivo muy importante, que es el Archivo General de la Nación, el archivo de la antigua provincia de Santa Marta, los archivos civiles y parroquiales. Aunque le cuento que con el tema religioso ha sido complicado, la investigación, obispos muy celosos con sus archivos. Digamos que parte de la investigación eclesiástica que yo logré hacer, la hice por accidente, Camilo. Alguna vez nunca tuve acceso a los archivos porque el obispo me los negó. Un obispo que había... ¿Por qué cree que hay ese celo? No sé por qué ese celo, pero ellos por lo general alegan que ustedes para qué van a conocer hechos que... pendejeras que hay por ahí, que fulano dejó a fulano y bueno. Entonces hay como ese recelo con estos archivos. Resulta que yo no podía investigar el archivo diocesano de ninguna manera. Camilo, y me tocó que buscarme la debilidad por el lado femenino y conseguí una buena amiga, secretaria del obispo, que me permitía llegar a las escondidas del obispo al archivo. ¿Y eso no fue amiga o...? Amiga mía. Y me sucedió una anécdota particular. Alguna vez ella, y yo entraba, cuando el obispo no estaba en Ocaña, yo entraba a las 8 de la mañana al archivo y echaba candado a la puerta y me abría a las 12 para que fuera a almorzar y regresaba a las 2 y algún día se le olvidó que yo estaba allá en mi hermano y me dejó encerrado allá. Claro, Todo el día, quedó todo el día. todo el día, aunque yo aproveché para, digamos, fotocopiar parte, digamos, del archivo de Abre, de los libros que están allá, correspondientes, digamos, a la fábrica de Iglesia, a la Asociación de Padres de Familia que existía, que ha sido un fundamento en parte de mis libros. Pero digamos que este incidente me favoreció en el tema que logré investigar. Y usted sabe, cuando uno está investigando, pasan las horas, pasan los días y eso no le corresponde, porque la gente piensa que hacer un libro de historia es de hoy para mañana. No, uno para hacer un libro de historia tiene que investigar 4, 5, 6 años para tener ya el material que diga, bueno, esto se puede plasmar en un libro. Y eso, tengo entendido, digamos, no hace parte de su actividad principal, No. Sino que es, ¿cómo consideraría usted esa actividad para ustedes? Yo creo que, Camilo, que Dios a todos nos da un don. A uno les da el don de pensar, a otros les da el don de escribir, a otros les da el don de pintar, bueno, los diferentes dones. Yo creo que en particular tuve este don y entendí, comprendí que mi don era ese y mi tarea era darle a conocer la historiografía a la gente de Abre, porque no había nada, Camilo. Y me considero, con todo el respeto, y lo digo, porque ya digamos, mis escritos son referencia para otros profesionales de la historia. Digamos que se logró hacer un trabajo serio. Yo creo que sobre el tema indígena, yo creo que puedo decirlo con particularidad, que es el que más he investigado el tema de aborigen del municipio. El tema de la parte histórica, el tema del abandonado, yo creo que me lo conozco al derecho y al revés, porque lo he tomado en el último libro, los tomé desde Colón, desde el viaje de Colón hasta llegar a nuestros días. Y yo creo que mi tarea ha sido esa, Camilo, darle a conocer a la gente. Uno tiene que dejar huella, uno tiene que dejar un legado. Usted mañana dice, güey, listo, hermano, te vi. Dentro de todo eso, no, como le digo, no quiero que esto sea pues un espacio donde estemos hablando de la historia de Abreu, porque ampliamente lo ha hecho. Pero me gustaría de pronto saber qué lo ha sorprendido. Un hecho, algo en particular que en todo ese proceso de investigación realmente ha dicho, wow, eso... No. Hay un hecho particular, Camilo, y es por qué en el valle no habitaron los indígenas. Usted encuentra los indios ubicados Caracica, Bucurama, que es arriba de Capitán Largo, Lurama, que es aquí, o Loroques, ¿sí? Los encuentra regados en la montaña. Regados a la montaña. Sí, y el valle, ¿por qué no? Resulta que en todo este proceso de investigación, yo hice un proceso muy largo de investigación con los Barí, el valle en particular era donde dormía el dios de estos aborígenes. Por eso nunca fue poblado. Entonces cuenta la mitología indígena que el dios, que se llamaba Tairachivo, dormía en el valle,
digamos que las montañas al norte hacia Ocaña le servían de armada, estos cerros al oriente y al occidente le servían de vigía, y que Dios dormía con una mano en el río de los Carates y la otra mano en la quebrada del Molino, que es interesante de la historia. Esa es una. Y otra que en particular me llamó la atención. Pero perdona, pero no, porque me parece muy, muy particular eso. Esa descripción de dónde sale. Esa sale de la tradición oral del pueblo barí, digamos lo tradicional, lo que no está contaminado. Porque usted va ahorita al pueblo barí y todo está contaminado con lo que, digamos, después de que entró Olson al Catatumbo, todo se contaminó. Él es cristiano. Entonces, digamos que ya el tema, la que usted mira, la creación del pueblo barí es muy parecida de nosotros. Ahora, cuando los indios iban a saber que el faro del Catatumbo era un portal, ahorita le dijeron que eso era un portal, y usted va y habla con los aborígenes y eso es un portal, mi amigo. El relámpago del Catatumbo para ellos actualmente es un portal. Ok. ¿Sí? Que tenía, porque por ya supuesto, está, otros... digamos, está contaminado. Pero usted logró entonces... Yo traté de buscar la parte original. Y por eso me tardé tanto tiempo. Y eso sería que los últimos, digamos, o los más ancianos, ¿sabes? Sí, los abuelos tradicionales. Aunque, mira, hablando con ellos, hay una parte de los barí que todavía la civilización no los ha tocado. Usted habla con los barí, digamos, donde el proceso, y ellos me dicen que ellos tienen el casco de alfigue, el que tiene el tesoro de alfigue. Pero están en una parte que, digamos, según su tradición, de que ninguna del hombre blanco todavía no ha llegado allá. Sí. Yo tengo también una curiosidad, no sé si usted haya indagado sobre eso, y fue, por ejemplo, Piedras Negras, tal vez un lugar de culto para... Sí, precisamente, para los joroques. No, Los joroques. ¿Los joroques qué son? Los joroques son un pueblo barí, que por un tratamiento de viruela que les hacía el cura Suero aquí en el municipio, que les rapaba la cabeza para bajarles la fiebre y la viruela, terminaron llamándose motilón. Ese nombre lo tomaron aquí. Entonces, ¿qué pasa? Piedras Negras para ellos representaba algo fundamental, porque según la tradición oral, ellos allí llevaban, haciendo ceremonias. Una, que era el conjuro de la semilla, que es donde los aborígenes, por la forma de las rocas, representaba, digamos, la maternidad y la fecundidad. Entonces ellos, digamos que iban al son del tambor danzando alrededor de las rocas y iban tirando las semillas contra la roca, contra la piedra. Entonces esa ceremonia se llamaba el conjuro de la semilla. Y había otra ceremonia muy importante para ellos, Camilo, que era un tema que tenía que ver con la fecundidad. Digamos, cuando las mujeres agraviaban a su Dios o eran presas de los espíritus de la noche, no podían quedar embarazados. Entonces, ¿cuál era el ritual que los sabios les aconsejaban a estas mujeres? Que debían de llegar hasta Piedras Negras, Camilo, llegar hasta una piedra grande que hay como una sábana, trepar allí y tomar la flor del balso. El balso es muy común en nuestra región, es un producto que utilizan para quitarle el mugre a las mieles de la panela. Entonces, ellas tomaban la flor del balso, Camilo, y tomaban el tabaco. Digamos, mirando al valle, porque en el valle era donde dormía su Dios, el tabaco era la conexión, el humo del tabaco era la conexión entre la mujer y la luna. Y la flor del balso representaba el sol por lo amarillo. Entonces, al tiempo que iban fumando, iban frotando el vientre con esta flor. Después de esto, llevaban a cabo sus actos de amor y así de esta manera podían quedar embarazadas. Bueno, eso, digamos, hace parte de todo eso que quienes quieran... riqueza mitológica. Sí, quien quiera también ahondar, lo va a encontrar pues en sus libros, ¿no? Sí, hay algunas partes. ¿Ese siente usted que es un mayor legado? ¿Cómo quiere que hablen en unos años, siendo usted una persona que ama la historia, cómo quiere que hablen o que lo recuerden a usted? No mañana, sino dentro de... Pues dirán, aquí existe un montañero que investigó esto y dejó este legado para las futuras generaciones, porque de algo sí estoy cierto y de algo sí puedo responder, que lo que hay en mis libros está porque está investigado. Otra cosa es lo que he escrito sobre una novela que he hecho, un tema que he hecho sobre relatos
Y eso La Troja podría considerarse como una novela. sí, puede considerar una novela de estilo costumbrista, con sus fallas, con sus errores como todo, pero de estilo costumbrista, con un lenguaje muy coloquial, digamos, y rescatando ese cuento todavía de allá desde mi madre, de los temas de los duendes, de los espantos, digamos, Camilo, que todos esos espantos que desaparecieron cuando llegó la luz eléctrica. Bueno, ¿qué hizo? Sí, llegó la luz eléctrica y todos los espantos desaparecieron en nuestra tierra, y yo creo que en todo el país. Y ni si, claro, porque la oscuridad también generaba en la reunión, ¿no? En torno a la cocina, ¿no? Era lo usual y allí pues no había otra opción que hablar, que la tertulia y los cuentos y afianzar la tradición. Sí, en este caso, pues yo te digo, yo tuve la mejor de las maestras que fue mi madre. Mi madre, digamos, Camilo, que como humano le debo todo, pero en mi proceso, hermano, debo más que esta vida. En lo que, digamos, en lo que ella me dio. Porque si ella, digamos, de niño no me hubiera dado estas enseñanzas, olvida que yo fuera historiador. Olvida que yo hubiera escrito algo. ¿Para qué? Yo no vivo de eso. Y eso me produce plata. ¿Sí? O sea, de las facetas, que entiendo es bastante polifacético. Me encantan las orquídeas, Sí. las abejas, Sí. por supuesto la escritura, me dicen que lo hace diariamente. Soy disciplinado. Hay rigurosidad allí. Tengo dos cosas particulares, Camilo, en ese tema. Yo me levanto y tengo un pequeño oratorio. Después de darle mis gracias a mi Dios, leo la Biblia. Y eso no lo aprendí de un cura. Eso no lo aprendí de ningún religioso. Eso lo aprendí de un guerrillero. Eso lo aprendí de uno de los grandes comandantes del Emirigüe, que logré conocerlo. Y en esos temas en que el hombre huía de la persecución, logré conocerlo. Y este señor Camilo, 5 de la mañana se levantaba. Y el libro que tomaba era la Biblia. Y yo le preguntaba, Solano, ¿por qué usted, qué tal? ¿Usted qué relleno? ¿Usted leyendo la Biblia? Eso hasta pecado que usted tenga la Biblia en sus manos. Pero decía, en mi ignorancia. Y él me decía, si usted quiere aprender de historia, si usted quiere aprender de vida, si usted quiere aprender de esencia, de espiritualidad, no lo consigue en otro libro, lo consigue ahí. Puede leer a más, puede leer a todos los grandes filósofos y usted no va a encontrar más nada, solo lo encuentra ahí, en la Biblia. Y digamos que eso me quedó, Camilo, y lo tomé como por disciplina. Yo soy disciplinado en mis cosas. Yo cuando digo escribir, Camilo, y soy riguroso en mi horario. Sí, y digamos que me gustan las orquídeas, ¿por qué? Porque resulta que mi padre, y allá en la montaña, Camilo, tenía su jardín. Él tenía su cercado y tenía un jardín muy grande. Y eso había flores de todos los colores y de todos los matices. Pero había una particularidad. Las orquídeas que mi padre conseguía en la montaña y que mis hermanos que trabajaban conseguían en la montaña, las traía y ella las colocaba en los cercados alrededor del patio. De allí que me gustan las orquídeas, porque es la flor más difícil, más complicada. Mejor dicho, una mujer. Catleya, supongo, ¿no? Sí. Digamos, entre esas pasiones, supongo que también es el de ser padre, ¿no? Sí. Tiene 3 hijos, dos mujeres y un hombre. Yo la ahorita de cómo quiere que lo recuerde, pues, a la sociedad, a los demás, sí, pero ¿cuál es el legado que realmente quiere dejarle a sus hijos? Yo te digo, Camilo, yo tal vez he sido muy mal esposo y quizás muy mal padre. Me considero buen abuelo. Mi cargo esto ¿Se está reivindicando? me estoy reivindicando. Porque es que, a ver, a uno el tiempo, las circunstancias le roban el tiempo y le roban espacio. Yo creo que mis hijos me deben, el legado que debo es la honestidad, ser honesto. Yo creo que cuando usted es honesto le puede decir al que sea la verdad en la cara y lo que como resultado. Ser honrado
ser leal. La lealtad, creo para mí que es el principio más grande que debe existir en la vida. Y uno debe ser leal con sus amigos, uno debe ser leal con sus principios, uno debe ser leal con su familia. Y yo creo que en eso, yo no soy hombre de estar dando consejos a los hijos. Los consejos se aprenden de la vida, los consejos se aprenden caminando. Yo nunca a mi madre la molesté con un problema mío, o les voy a pedir que mamá, ¿qué hago? ¿Qué esto? No, jamás. Yo creo que la vida es la mejor consejera. Y la vida día a día es la que te enseña, es así, te equivocaste por allá. Aunque yo le digo, a veces está el amigo que mira, que esto así, que aquello allá, pero yo creo que la mejor consejera que hay es la vida. Es el mejor consejo que uno puede recibir. Cuando vos sos honrado, Camilo, cuando vos sos persona y cuando vos te dedicás a servir. Vos ves ahorita mucha gente que sí, que esto, que el alcalde, que esto. Sí, pero ¿en qué andan, Camilo? Se enriquecen a costilla de la miseria y que mantienen a los pueblos. Yo creo que eso no es honestidad, eso es negocio. Entonces yo creo que los pueblos vemos este fenómeno a diario. Yo creo que uno debe ser honesto en sus principios y en lo que es. Como te digo, yo tengo una actividad muy diferente a la parte intelectual y a veces hasta me molesta el tema, porque yo creo que hay otras formas de servir, ¿sí? Y hay personas que le han entregado mucho Ábrego y que no son reconocidas y eso me duele que personas que han hecho más por encima de alcaldes, encima de diputados, que digamos que es lo que quiero para mostrar, porque en el campo privado vos sabes que es muy limitado. Entonces eso nos duele, de que a la gente que sirve se le pegue, se le dé, ¿sí? Cuando vos ves que yo creo que el daño más grande que le ha dejado la mafia al país y a estos pueblos es esa cultura mafiosa. La enfermedad se cura, con proyectos, con programas, se puede curar, pero esa cultura mafiosa de hacer plata de la noche a la mañana, de hacer plata así rápido, hermano, eso es el daño más grande que la mafia le ha dejado a este país. Y yo creo que estamos en un medio donde el que vale es el praqueto, el que vale es el que tiene 3 pesos. Se acabó aquello que teníamos antes, que era sociedad, que la sociedad representaba a los pueblos. Ahorita no hay eso. Estamos creciendo en un desorden costeño, digamos, en lo elemental, pero todos esos principios se han perdido. A mí también me da la sensación, y a ver, no quiero que eso se malinterprete, pero sí he visto cómo pues el pueblo ha pasado a ser un pueblo con un vestido, pues, de una tradición andina, a básicamente ir adoptando, pues, esa presencia más bien de la costa. Y seguimos siendo un pueblo andino. La culturización. Nosotros como un pueblo cachaco, montañero, cebollero, nosotros escuchamos vallenato, que no es el mismo Valledupar, que es la cuna del vallenato, o la misma Guajira, así es. Así es. Digamos que nosotros tenemos una culturización que nos arropó, nos agarró y nos llevó, nos cargó. Se ve en la nueva arquitectura. La nueva arquitectura, eso del cine, eso de los servicios costeños. Nuestras casas. La gente pregunta, qué bueno que tomaron ese rancho y que hicieron Hermano, eso es el patrimonio. Me duele. Eso le duele a uno porque era una pared de tierra pisada, tapia pisada. Duele. Porque es que, Camilo, eso es un patrimonio. ¿Vos qué le vas a mostrar a tus nietos? ¿Qué le vas a mostrar? Vea, esto era esto es lo que... No, ya no. Eso, digamos que ese patrimonio bonito que tenés ahora está desapareciendo. Y digamos a nivel social, mira lo que pasó con el Club de Borbuco, que era donde se reunían la gente de Abron, la gente de buena. Mira, llegó alguno y le dijo, no, esto hay que hacer aquí, esto vamos a echarnos la platica al bolsillo, vamos a venderlo, vamos a hacer buñuelos con esto, y lo hicieron. Pues de la Cruz, si hay que leer un libro suyo, ¿cuál es el que dice Jens? Pues yo te digo, Camilo, depende del enfoque. Si quieren mirar, yo creo que el segundo libro, en tema de historia, el segundo libro. El primer libro que escribí recoge la historiografía que había en el momento, con sus errores, con sus fallas, con todo lo que había, porque no había proceso de investigación. Digamos que el segundo libro tiene un proceso de investigación de más de 6 años, Camilo, que fue donde logré determinar la fecha de poblamiento del municipio de Ábrego, o sea, más en 1810. Ese libro, para mí, es fundamental. Está de Ábrego, Gesta y Leyenda, que reúne, digamos, que es como una geografía donde reúne todo
los temas, anécdotas, cuentos, leyendas, mitos, personajes. Y hay otro que, digamos, de los cuentos de Luciano de la Cruz, los cuentos de Mamá Pacha, que recoge toda la violencia política. Y logré tocar, aunque sin nombres, el tema paramilitar, que es grave en nuestra tierra. Un tema que quedaron más de 100 muertos y parece mentira. Un hecho que lo haya marcado en su vida, en la historia de su vida. Yo creo que un hecho fundamental de que en mi historia de mi vida, en lo que yo creo que en ver caer bajo las balas asesinas tanta gente buena que le servía a Ábrego, gente con proyección, con visión de tierra, con visión de pueblo, y verlos masacrados por nada, poco de idiotas que se mataron porque sí. El cementerio de Ábrego, retomando las palabras del dulce sacerdote, está lleno de idiotas que se hicieron matar por un pedazo de tierra, por un viva, por un partido que ya le ha generado y desgracia a esta democracia. Somos una raza violenta. Vea, Camilo, hay un cosa en este tema, le voy a decir algo en particular, es mi percepción. Yo creo que, mire, el daño que le hizo el cine mexicano a Ábrego no tiene cómo superarse. Nosotros somos montañeros. El hecho que yo use gorra no es porque esté calvo, sino porque esto representa mi montaña. Mi montaña no utilizaban el sombrero, y en el sitio donde yo me crié utilizaban la gorra. Sí, eso digamos que es como un símbolo mío, que la gente no lo sepa. Pero digamos que todo ese proceso que se ha vivido, hermano, a través llegó el cine mexicano, hermano, y usted ve eso de los bigotes, eso que del revólver, la cuchilla, eso es propio del cine mexicano. El mismo acento, ¿no? El mismo acento, sí. Aunque yo tengo ¿Tiene otra teoría? Yo tengo otra teoría, pero eso sí influyó. Pero mire, nosotros fuimos habitados por nobles españoles, por gente muy noble, Camilo. Aquí no hubo mezcla, nosotros no tuvimos mezcla ni con indios ni con negros. Nosotros no tuvimos esa mezcla. ¿Y cree que pronto mezclarse con ellos lo ve como algo negativo? No lo veo como algo negativo, pero digamos, dentro de la pureza de la raza, porque estamos hablando de un tema de pureza de raza, digamos, nosotros no fuimos, digamos, esa mezcla. Las mezclas siempre traen genéticamente algún desarrollo que afecta. Sí, porque el tema social. Yo, y ahí mi punto de vista, pueden ser incluso mucho más nobles en el sentido estricto de la palabra, Sí. Mucho menos violentas las... Sí, es que nuestra violencia, Camilo, nuestra violencia viene de la parte indígena. Resulta que pasó con nuestra parte indígena, los grupos indígenas nuestros, al cambiarlos de sitio, digamos, los que vivían en Ábrego, lo llevaron por Caña, se mandaron y se suicidaron. Y el grande, digamos, todos los historiadores tenemos el concepto que los indios habían desaparecido por digamos, el trato, el maltrato, las horas de trabajo, el sometimiento. No. Los indios, al sacarlos de este valle tan hermoso, llevarlos por allá, traerlos de la montaña, eso para allá, optaron por el suicidio. Y se suicidaban por 100. Wow. ¿Sí? Digamos que eso... ¿Sobre eso hay registro? Sobre eso hay registro. Esa tendencia. Sí, yo tengo registro histórico sobre el tema. Y la última investigación sobre un libro que dice que digamos que es un convenio de la maldición del cura Franza, que es un convenio, sí, porque ya el libro se llama La maldición del cura Franza y otro escrito. Ahí de ese compendio, digamos que hablo de eso. Cómo los indios, por sacarlos de su natural, se suicidaban. Se tiraban de los barrancos, se colgaban de los árboles, o se mataban con brebajes que hacían los chamanes. ¿Sí? Entonces, digamos que genéticamente hay este aspecto. Hay otra cosa particular que sucedió dentro del tema de la colonia. Resulta que otra de las desapariciones aborigen, Camilo, fue el hecho, digamos, que cuando, digamos, daban a luz las madres españolas, sí, las criollas o españolas, no les gustaba amamantar a sus hijos por el tema de conservar el donaire de sus puchacas. Entonces recurrían a las indias que tenían cierto aseo o cierta belleza. Entonces le daban los hijos para que fueran madres nodrizas. Y entonces se corrió la bola, Camilo, de que a través de la leche materna se le entraba al niño todos esos temas demoníacos que tenía el indio. Y por ley de la corona se prohibió
el tema de las madres nodrizas. Y existieron dos temas, hijos de mala leche, ¿sí? O hermanos de leche. Ah, de ahí viene la expresión mala leche. Mala leche, sí, Ok. mala leche porque eran amamantadas por los indios. Bueno, pues, hay demasiado por hablar, pero pues tampoco queremos hacer eterno el podcast, el capítulo. Entonces quiero hacer un ejercicio, usted, digamos, por vocación es historiador. Quiero que haga un ejercicio contrario. Va a ser futurista ahora. ¿Cómo ve Ábrego? ¿Cómo será Ábrego en 50 años? Bueno, yo creo que en 50 años Ábrego será a cómo va, a lo que hay hoy, será un pueblo en el caos. Camilo, los alcaldes piensan que echando cemento se solucionó los problemas de los pueblos. ¿A usted qué le sirve un pueblo con el mejor parque, con las mejores calles, con los mejores hospitales, con los mejores centros de recreación si son invivibles por el vicio, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo? Yo creo que si nosotros no frenamos o si no hay una autoridad que mire el aspecto social, de nada nos sirve echar cemento, porque se está degenerando el valor más grande de todo territorio, que es la sociedad, una sociedad en el caos. Yo creo que debemos mirar eso. ¿Para qué le sirve a usted el pueblo más bonito, Camilo, que usted no puede dejar la casa sola? Así es. ¿Sí? ¿Para qué el pueblo más bonito te salió a la esquina y lo atracaron? ¿Sí? Y entonces el tema es ese. Yo creo que si Ábrego no cambia, el futuro de Ábrego es terrible. Bueno, pues digamos que gran parte de su labor también en traernos esa historia y dejarla plasmada allí, pues nos ayuda a que lo conversamos incluso ayer con su hija, ¿no? Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pensemos entonces que ese legado y ese esfuerzo que ha hecho usted, pues también nos ayude para que este bello municipio, este valle hermoso, pues tenga un futuro, ojalá, un poco Mejor. sí, un poco mejor de ese escenario tan pesimista que se acaba. Sí, yo creo que, digamos, proyecto a lo que tenemos. Pero yo te digo, si llegan hijos nobles de esta tierra a manejar sus destinos y le ponen atención al tema social, harán de Ábrego el pueblo con mayor proyección, porque es el pueblo más hermoso, no solo de la provincia, sino del departamento norte de Santander. A Ábrego le falta inversión. Ábrego tiene los mejores sitios turísticos de la región, Camilo, pero no tiene estar en manos de privados. El tema es ese, apropiarse de aquello que le va a producir desarrollo. Yo creo que aquí hemos tenido personas, usted mira dentro del aspecto administrativo, gente que tuvo una proyección grande del municipio de Ábrego, otra visión. Yo miro a Silvio Vergel con una visión muy distinta de Ábrego, con una visión de progreso, con una visión de desarrollo, de cambiar. Yo creo que ese es el Ábrego que nos merecemos, no el Ábrego del cemento, sino un Ábrego social, construido bajo principios, bajo valores, y desde allí proyectar el resto de obras que esta tierra necesita. De la Cruz, muchísimas gracias por este espacio, por este momento, por haber permitido pues también que se hable un poco de su vida y que quede también ese legado, no solo la historia del pueblo que usted ha venido trabajando, sino de su historia. No solo para los suyos, porque esto lo verán sus hijos, sus nietos y seguramente más. Entonces, para todos los abreguenses. Camilo, muchas gracias. A través de este espacio usted construye patria, construye territorialidad, construye imagen. Qué bueno, Camilo, por usted, por este espacio, y le cuento que el Orfal le quedó bien destilado. Bueno, salud.